Aleluya. Estamos de acuerdo que el Señor es bueno. Amén. Estamos de acuerdo que Él nos juntó acá. Amén. Estamos de acuerdo y con fe que Él está con nosotros esta mañana. Amén. En mi corazón tengo alegría de estar con los hermanos. Quiero, juntamente con Mario, queremos poder servir a los hermanos en estos días y cooperar con Dios. Papá nos ama mucho y nos dio esta capacidad de sermos amigos y ayudarnos mutuamente. Amén. Agradezco a los hermanos de acá de la zona oeste la invitación. Es un honor para nosotros estar acá con los hermanos. Me gustaría empezar leyendo Efesios capítulo 4. Verso 11, 12 y 13. Yo necesitaría que alguien yo necesitaría una Biblia verdadera. Esta Biblia no sirve. No habla español, no sabe nada. Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, hace tantos años que el Señor nos ha mostrado la importancia de esa escritura. Hace tantos años, Señor, que estás hablando a nosotros por medio de esta carta de Pablo, por medio de estos versos que leemos ahora. Y quizás, Señor, tenemos dificultad para entender. Te pedimos que nos ayude. Te pedimos, Señor, que nos tomes por la mano y nos leves adelante, Señor, en conocer tu voluntad, en conocer tu mente, tu sabiduría y la gracia que diste para la iglesia. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a mirar a ti, oír tu voz, juntos, comprender mejor tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer nos hablaba Juan y bueno, yo creo que hizo un milagro acá, porque logró poner en una charla toda una gran variedad de cosas que componen
una visión, que componen un entendimiento, es el sumatorio del entendimiento de muchas cosas puntuales de la obra, que las puso toda en un cuadro. Y por supuesto que cada punto que habló merecía un detallamiento. Me veía que él estaba ahí porque le gustaría poder entrar en cada parte, pero es como lo dijiste, necesita 3 años para detallar todo esto, ¿no? Porque es el consejo de Dios. Nosotros gustaríamos de cooperar con lo que estaba diciendo él, y buscando 1, 2 o 3 puntos de ahí mismo. Y me gustaría de empezar por lo que él llamó de la letra R, lo relativo y lo absoluto. Gustaríamos de tomar de ahí, porque dado la carga que tenemos nosotros, la comprensión que tenemos nosotros de la importancia de comprender las cosas que son absolutas en la obra de Dios. Por muchos años, andando con Iván y oyendo a Iván hablar, poco a poco fuimos comprendiendo que había cosas ahí que eran consejos prácticos que nos daba Iván para hacer la obra. Pero mucho de lo que hablaba él no eran consejos prácticos, pero muchas eran cosas puntuales que apuntaban a un principio absoluto, incuestionable. La obra, no quiero acá hablar al principio de la cuestión funcional que habló Juan ayer, pero hablar más de lo absoluto y lo relativo. En primer lugar, la obra se compone de estas dos cosas. Hay en la Escritura principios que nos enseñan cómo debe ser la obra de Dios. Y estos son absolutos. No se puede manejarlos, no se puede tomarlos en parte. Tenemos que tomarlos totalmente. De ahí, de estos principios, salen las prácticas que tenemos nosotros. Las prácticas son relativas. Algunas prácticas pueden cambiar conforme el tiempo, conforme el lugar, conforme la historia de la congregación que las está practicando, pero los principios no. Los principios no se cambian. Los principios son lo mismo. Son lo mismo en Jerusalén 2000 años atrás, y son lo mismo hoy, son lo mismo en Salvador, son lo mismo en Buenos Aires. La dificultad que veo que muchas veces podemos estar confundidos es que fácilmente podemos sacar cada uno de su lugar y tomar a principios absolutos y tenerlos como cosa relativa. También lo opuesto podemos hacer nosotros. Tomar las cosas relativas y querer absolutizarlas. Por eso nos dedicamos hace como más de 10 años, nos dedicamos a orar y a buscar al Señor y a hablar mucho con Iván de estos puntos para entender bien de todas estas cosas, o qué son las cosas que son inmutables, las cosas con las cuales Dios no quiere que yo esté manejándolas. Cosas que Dios no me permite poner un poco más para la izquierda, un poco más para la derecha. ¿Cuáles de estas cosas son principios? Además, necesitábamos entender bien esto, porque cuando después de un tiempo empezaron mucha gente de otra parte del país, empezaron a buscarnos, buscar consejo y buscar ayuda. Y de ahí empezamos a salir por toda parte de todo el país, y la gente quería orientación. Teníamos nosotros mismos que cuidar para no estarmos nosotros exportando
una metodología, exportando algunas prácticas nuestras, pero para tener certeza de que aquello que estamos dando a los demás hermanos no eran prácticas nuestras, mas eran los principios que Dios nos estaba dando. Ayer también lembraba Juan de este mensaje que nos está dando Iván hace 10 años, que habla de Apocalipsis y de volver al primer amor. Y como el volver al primer amor, decía Juan, es volver a la práctica de las mismas obras. Bueno, las obras son las prácticas. Las mismas obras son las mismas prácticas. Pero yo me pongo a pensar así. Si hay que volver a practicar las mismas obras, es porque las dejamos. Y si las dejamos, es porque los principios sobre los cuales ellas estaban puestas fueran o olvidados, o no bien entendidos, o manejados. Por eso necesitamos volver a los principios. Porque si tenemos los principios claros, vamos a estar siempre con la misma obra. Si necesitamos volver a la obra, ¿por qué la dejamos? La dejamos porque no estamos, por algún motivo, con el principio bien claro adentro de nosotros. Yo diría que necesitamos hoy urgentemente conocer bien los principios, abrazarlos, tenerlos en cuenta como el tesoro que nos dio el Señor. Los principios no son nada más, nada menos que la palabra revelada, la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de muchos que vinieron antes de nosotros para cambiarles la mente, sacarlos de una mente tradicional para oír a Dios. Este es un tesoro. Tenemos que entender bien este tesoro. La otra cosa, además de entender y abrazarlos, yo veo hoy que tenemos que tener la capacidad de evaluar nuestras prácticas. Si ellas son conforme a los principios. Ocurre que podemos abrazar el principio, pero seguir con prácticas sin darnos cuenta de que muchas de ellas no tienen nada que ver con el principio que recibimos. Entonces esta capacidad de mirar, Iván nos enseñó a tener una santa duda. En Salvador, por todos estos años, siempre tuvimos duda. Nunca queremos tener certeza de que ahora estamos haciendo. No, ¿estamos o no estamos? Pensamos que estamos. Pero paramos y decimos estamos. Y muchas veces en nuestra historia, nuestra experiencia es que siempre Dios está diciendo, bueno, están, pero no está bien claro aún. Vamos un poquito más adelante, muchachos. Vamos a entender un poquito mejor. Vamos a hacerlo mejor. Cuando, por ejemplo, cuando iba en el año 85, estuvo por primera vez hablando con nosotros de las conjunturas horizontales, que nosotros ahí en Salvador lo llamamos de compañerismo, y nos mostrando la importancia de esto. Bueno, la verdad es que alguna práctica ya teníamos. Cuando Iván empezó a hablar de esto, decíamos, bueno, esto ya tenemos. Pero después de estar una semana con Iván, nos dimos cuenta, bueno, tenemos, pero no tenemos. Y ahí nos pusimos a trabajar en esta dirección. Y Iván
con toda bueno, no sé cómo dice, osadía, tiene esa palabra, con toda la osadía que tiene, un año después llega ahí y empieza a hablar todo nuevamente lo mismo. Todo lo mismo, los mismos textos, la coyuntura horizontal y los mismos textos. Parecía como si nosotros fuéramos unos tontos que no sabemos así, porque hablaba y nosotros estábamos, pero todo esto nuevamente, ¿por qué? Miraban uno a otro y decía, y o él se olvidó que ya nos había enseñado, o él piensa que nosotros tenemos un cerebro de este tamaño, o, bueno, quizá el Espíritu Santo le esté hablando. Y ahí estamos una semana, la misma charla, y cuando se va Iván nos decimos, mira, che, era justo lo que nos faltaba, justo lo que nos faltaba. Porque nosotros no estábamos sabiendo avaliar bien nuestra obra. Nosotros decíamos, lo tenemos. Pero cuando vas y mira nuevamente el concepto y la palabra y mira la práctica que tenés, dices, no, hay mucho que ajustar acá. ¿Sabe lo que ocurrió un año después? Nuevamente me vuelta y va a Salvador con lo mismo. Una semana más. Y Mario y yo miramos y decimos, bueno, ahora tenemos certeza que nosotros los dos somos tontos. Y saben lo que ocurrió, ¿no? Yo no necesito decirles. Cuando se va y va, miramos uno a otro y decimos, che, qué bárbaro, che, gracias a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Voy a decir a ustedes un problema que tenemos nosotros. Juntamente con la revisión de algunos principios, tenemos que ver algunos problemas que tenemos nosotros que dificultan poner en práctica los principios. Y quiero hablar del primer problema que quiero hablar hoy. Nosotros confundimos tener el concepto con tener la realidad. Podemos repetir juntos esto, ¿no? Nosotros confundimos tener el concepto con tener la realidad. Vamos todos juntos. Nosotros confundimos tener el concepto con tener la realidad. Esto viene del liderazgo. El liderazgo, todos son gente con un cerebro. La verdad no tenemos un cerebro así, tenemos un cerebro así. Y queremos siempre un nuevo concepto, una nueva forma de poner las cosas. Y estamos ahí con la mente teológica nuestra y estamos contentos. Contentos porque está cada vez más claro. Y Dios dice, che, yo no estoy mirando tu cabeza, yo estoy mirando la iglesia. Si está claro en tu cabeza, yo quiero ver esta claridad en la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos este problema. Cuando el concepto está claro acá, la tendencia nuestra es decir, bueno, ya está. Ya está. No, no está. Entender el concepto es un pequeño comienzo de cualquier cosa. Y nosotros entonces tenemos que dejar esta mente tan teórica. Tenemos que buscar de Dios un espíritu crítico. Cuanto a nosotros mismos, cuanto a la obra que estamos haciendo. Estar siempre mirando, esto está o no está, está o no está. Porque siempre vamos a encontrar ahí que Dios nos va a ayudar a poner en práctica. Dios nos va a ayudar. Pero cuando estamos así, cuando decimos, no, bueno, ahora ya está. Dios dice, ya está. ¿Cómo Dios puede nos llevar adelante con una mente así? Tenemos que ser como niños. Y niños nunca saben nada. Y están siempre dispuestos a oír a papá. El primer principio sería, ¿cuál es el mayor y más importante principio que Dios nos ha dado? El propósito eterno. Este es el principio de los principios.
Vamos a leer Filipenses. Filipenses 2, de 12 hasta 14. Filipenses 2. No, perdón. Filipenses 3. Verso 12. ¿De qué está hablando Pablo acá? Del propósito de Dios para la vida de él. Si ya había alcanzado o no. Esa es la cuestión. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta que Pablo tenía? Sabemos que no era llegar al cielo. La meta era ser como Jesús. ¿Qué podemos decir nosotros de cómo vivir esto? Si alguien te pregunta, ¿estás practicando el propósito eterno? No se tiene, no hay mucho como responder esto. Porque si yo digo, yo estoy practicando, quiere decir que yo ya alcancé. Yo no alcancé, ¿cómo estoy practicando? ¿Cómo yo practico algo que es algo que yo tengo que alcanzar? Yo veo acá en Pablo aquello que lo creo que es, que yo llamo de vivir bajo el propósito. Vivir bajo el propósito. La actitud de Pablo es la actitud de alguien que puso este propósito como la cosa máxima y final para su vida y para su ministerio. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy practicando el propósito eterno, pero el propósito es que Dios me haga como Jesús, y yo no soy como Jesús, pero yo puedo vivir bajo esto. No sé si algunos de ustedes tienen una traducción diferente, porque nosotros en portugués tenemos una traducción que dice, el verso 12, logro hacer aquello para lo cual fui también preso. ¿Tiene alguien que tiene esta traducción así, no? ¿Qué es asido? Tomado. Pero acá, bueno, como antes dice asir, yo pensaba que asir era alcanzar, y él fue alcanzado. Pero la palabra nuestra preso quiere decir alguien que está cautivo, que está con la... También nacido. Así se veía Pablo. Pablo era un cautivo de esto. La vida de él era en función de esto. Y aquí empiezan los problemas. Porque nuestro corazón, hermanos, es una máquina de inventar propósitos. Nuestro corazón está siempre lleno de metas y propósitos. Algunos buenos, hasta espirituales, otros carnales y humanos.
pero sean cual fueran, son nuestros. Propósitos carnales de tener el ministerio, de tener una congregación y qué sé yo, esto todo se va mezclando y va atrapallando, decimos nosotros, atrapando el propósito mismo de Dios en nuestra vida. Pero cuanto a estos, la gente nos avisa, esto, bueno, el Espíritu Santo está hablando y estamos buscando huir de estas cosas, pero después entra un montón de propósitos espirituales. Salvar a la gente. Algunos en Brasil transformaron el propósito del ministerio, cambiar políticamente el país. Ya no basta que dan ser como Jesús. Ser como Jesús es un trabajo para toda vida. Y cooperar para que los hermanos sean como Jesús es un trabajo para toda vida. Entonces la primera cosa que yo tengo que hacer es estar siempre mirando si en mi corazón y en la forma de la obra que tengo yo, se está en función de esto mismo, en función del propósito de Dios. Como Pablo, que se sentía como un esclavo. ¿Y cómo cría Pablo? La fe que tenía en esto, cómo esto le transformó en un hombre, perdón, no usar esta palabra, loco. No solamente por causa del Evangelio, pero loco hasta para los cristianos mismos, porque cuando mira las cartas que escribía a los Gálatas, la carta que escribía a los Corintios, los problemas que tenía, y decía, bueno hermano, yo sé que hay un montón de problemas, un montón de carnalidad, pero yo vivo para presentar a cada uno de estos perfecto en Cristo, y no vivo para otra cosa. ¿Cómo estaba tomado? ¿Qué fe tenía? ¿Cómo vivía para esto? No pensaba en otra cosa, no pensaba en algo más bajo. No se acomodaba a la situación, porque estaba en su propio interior, dirigido por el propósito eterno. Comprendió en la mente misma de Cristo, que para esto vino Cristo. Con esto estaba Cristo en el corazón. Y esto que estaba en el corazón de Cristo fue lo que tomó el corazón de Pablo. Y es lo que tiene que tomar nuestro corazón. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Ves que Pablo decía, hermano, yo no alcancé? ¿Por qué dice él? Bueno, sabía evaluarse a sí mismo y a la obra que hacía. Nosotros tenemos que tener también esta parte, la fe que tenía, pero también la humillación que tiene que tener esto. Hermanos, todo aquello en nuestra vida y la vida de la congregación que no es como Jesús, tiene que ser motivo de nuestras lágrimas, nuestro llanto. No podemos acomodarnos y aceptar. Tenemos que tener quebrantamiento y fe como tenía Pablo. Hoy estamos delante de un desafío. Quiero presentar el desafío a usted de una forma un poquito diferente. Lo mismo, solamente poner en el contexto que tenemos nosotros, por lo menos en Brasil. Porque aprendimos así, el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús.
Esta primera parte, una familia, yo creo que tiene que venir de la edificación misma, de la calidad de la gente. Ahora, si tomamos estos dos puntos, cantidad y calidad, muchos hijos y semejantes a Jesús. ¿Cómo vemos esto en la historia y la historia reciente nuestra? Yo voy a hablar por Brasil. En Brasil hay dos tipos y hay muchas obras diferentes de todo tipo, ustedes saben, pero hay básicamente dos tipos. Hay aquellos que están detrás de la cantidad y tienen mucha cantidad, tienen muchísima cantidad. Hay denominaciones nuevas, neopentecostales, que están creciendo muchísimo. Algunas vinieron acá y algunos argentinos quedaron aburridos porque vinieron a algunas denominaciones que no debían de haber venido acá. Pero están creciendo mucho. Hay también denominaciones históricas como la Asamblea de Dios, que es muy numerosa, la cantidad es la mayor denominación del país y tienen millones. Y estos sectores de la iglesia que buscan la cantidad, cuando miramos lo que piensan, lo que buscan, lo que trabajan en función de la calidad, es como nada. Cada vez está peor, cada vez peor, cada vez la permisividad es mayor. Es asustador el crecimiento de la permisividad en las iglesias evangélicas en Brasil. Pero hay también una otra corriente de la iglesia, aquellos que están hablando de discipulado y de calidad y formar la vida. Y les digo, en casi toda la mayoría de estos, la cantidad y la esperanza por la cantidad se fue hace mucho. Se fue hace mucho. Esto de que discípulos, que hacen discípulos, que multiplican discípulos, esto, bueno, si fuera posible. Y muchos en Brasil se contentaron, dijeron, bueno, esta es la obra es así, somos pocos pero somos buenos. Y dice Iván, si son buenos, si son pocos no son buenos, porque si fueran buenos, no serían pocos. Amén. La poca importancia que muchos que hablan en restauración de la iglesia en Brasil, la casi ninguna importancia que dan al crecimiento numérico y a la cantidad es asustadora. No interesa. ¿Qué desafío tenemos nosotros que nos puso el Señor? Cantidad y calidad. Si aún somos flacos y si aún somos pocos, no me interesa. El desafío es cantidad y calidad. Discípulos y muchos, miles de discípulos. Este es el desafío, este es lo que nos propuso el Señor. Y yo no puedo pensar en otra cosa. ¿Ustedes pueden pensar en otra cosa? Una congregacioncita que está ahí, muy hermosa, alabamos. No. Ayer nos hablaba Juan de que cuando un grupo no tiene, dice Jorge que había tres tipos de, bueno, que había que posicionar la gente, ¿no? Nosotros decimos, cuando un grupo no funciona, tiene que poner a llorar la gente. O tenemos reunión de testimonio o tenemos reunión de llanto.
Usted acá está dando testimonio de lo que está haciendo Dios, o está en un canto llorando y diciendo, Dios, ¿cuándo viene la bendición? Esta es la única solución. Porque no podemos aceptar, no podemos nos acomodar. Esto nos lleva, ¿está cierto? Esto nos lleva al segundo principio que queremos hablar aquí hoy por la mañana. No sé si lo dejamos por la tarde. No sé si quiere tomar de aquí, Mario. ¿Tiene algo importante para seguir? Yo dejo para la tarde. ¿Sigo ahora? Bueno. Volvemos a Efesios 4. Hay muchos textos que hablan del propósito eterno y cada uno de ellos tiene un enfoque. Por ejemplo, el del Filipenses que leemos ahora muestra el corazón de aquel que fue tomado por el propósito eterno. Romanos 8, 28 y 29 habla de la forma como Dios hace, como Dios actúa, haciendo con que todas las cosas cooperen para que esto mismo ocurra. Y así, por ejemplo, Primera de Juan 2:6 nos habla de cómo es alguien que está marchando ahí, que anda como anduvo su Señor. Pero de Efesios 4, el último texto que leemos, el verso 13, termina con la iglesia llegando a cumplir este propósito. Termina con una iglesia que está llena del conocimiento del Hijo de Dios, que puede ser llamada en un varón perfecto y que tiene la estatura, la plenitud de Cristo. Acá el blanco está, me ayuden, alcanzado, esta es la palabra. Pero acá tenemos el único texto de la palabra que dice puntualmente cuál es la estrategia que Dios definió para que este propósito sea alcanzado. Este texto no está hablando del poder de Dios para hacer todas las cosas, no está hablando de la actitud que uno tiene que tener en el corazón. Este texto está poniendo muy claro, dice, bueno, yo quiero alcanzar esto, y para alcanzar esto, yo puse una forma, una estrategia. ¿Cuál es? Empieza en verso 12 y habla de algunos hombres que son llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué dice? Dice que ellos van a edificar la iglesia para que la iglesia cumpla el propósito. ¿Es así? No es así. No es así. Hermanos, no es así. La reforma que vino con Lutero arregló un montón de cosas, pero no arregló la cuestión de la iglesia, no arregló la importancia, la realidad, la vigencia del sacerdocio de los santos. Y hasta hoy, después de tantos años con Efesios 4, veo cómo es difícil captar lo que está escrito acá. Y cómo fácilmente volvemos a lo mismo y nos olvidamos de lo que dice Dios.
¿Por qué? Porque nosotros nos damos el lujo de saltar del comienzo del verso 12, porque el comienzo del verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Sabemos que en el griego está el catartismos de los santos. Es un trabajo que los pastores, apóstoles, profetas tienen que hacer con los santos. Pero siempre nos estamos dando al lujo de saltar directamente de acá hasta el versículo 13. Que los apóstoles, los profetas, los demás van a perfeccionar los santos para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que sea. Y estamos siempre con esta trampa. No nos permite el Señor que hagamos este salto. Acá dice así, que estos hombres del verso 11 van a hacer una obra con la iglesia, que en griego es la palabra catecismos, que tiene que ver con equipar y relacionar, para que, y acá la traducción no está buena, no sé cómo es la de ustedes, acá dice para la obra del ministerio. Tenemos una traducción en Brasil que habla así también, pero la mejor es la que dice con vistas al aperfeiçoamento de los santos para el desarrollo de su servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que estos hombres, la tarea que tienen ellos no es edificar la iglesia. Es un engaño, hermanos. Es un engaño que lo recibimos de la iglesia católica y hasta hoy no lo concertamos bien. Los mejores apóstoles, los mejores pastores, los mejores profetas no van a edificar la iglesia de Cristo. Pueden hacer esto que vemos ahí hoy, o cantidad sin calidad, o la búsqueda de la calidad sin cantidad. Esto lo podemos mover con estos hombres que hablan y tienen mucha cosa para decir. Esto lo alcanzamos. Pero el propósito eterno de Dios jamás vamos a alcanzar por un camino que no sea el camino que puso el Señor. Y el Señor dice que la edificación de la iglesia viene por la iglesia. Que el cuerpo edifica el cuerpo. La iglesia edifica la iglesia. Nosotros en Salvador no hablamos de discipulado. No nos gusta mucho esta palabra. Y lo voy a decir por qué. Por muchos motivos no nos gusta esta palabra, discipulado. No nos gusta porque primeramente no está en la Biblia. Entonces cuando empezamos a ser muy fuerte con una palabrita que no está en la Biblia, ya la gente puede nos pujar el tapete, decimos nosotros. ¿Y a dónde está en la Biblia? Segundo, porque esta palabra está por demás diluida, desgastada, no sirve para nada más. Hay 340,000 diferentes tipos de discipulado sin discipulado ninguno en Brasil. Hay discipulado de apostilas, discipulado de reunión, discipulado, qué sé yo. A cada parte que vas ves una cosa más rara. Y esta palabra no se sabe decir qué significa esto. Entonces mi sugerencia, tomemos la palabra de Escritura, no el discipulado, el sacerdocio de los santos. Esta es la palabra de la Escritura. Y el sacerdocio de los santos va mucho más a fondo do que mantener nuestra vida como siempre fue y poner ahí un poquito de discipulado adentro. El sacerdocio de los santos es un cambio total en toda la mentalidad de la cosa. Porque el sacerdocio de los santos compone no apenas hacer discípulos, ser testigos, ganar a otros, cuidar, relacionarse con varias formas de conjunturas y ver la importancia que tenemos que dar